Mateo 13:24, habló de la parábola del trigo y la cizaña. Y en Mateo 13:24 señala lo siguiente, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Algo que ocurría en aquel tiempo es que la gente salía a sembrar y cuando sembraba de pronto al momento de la cosecha aparecía una maleza no deseada que era la cizaña. Y después los agricultores tenían que esperar hasta el tiempo de la cosecha para recoger el fruto y quitar la cizaña y quemarla y el trigo guardarlo. De una experiencia cotidiana el Señor mostró unos principios espirituales. Los explica el Señor en el versículo 36. Del versículo 36 enseña, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Es un título que se le daba en los evangelios, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, explica el Señor la parábola, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Aquí hay varias cosas que explicó el Señor en esta parábola. Explica que el que siembra la semilla es nuestro Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña o la mala semilla señala al Señor que es el diablo. La siega es el fin del siglo, cuando termine este mundo. Los segadores son los ángeles y el fin de los buenos y el de los malos, este es distinto. En otras palabras, pudiéramos entender que a lo que el Señor se refiere es que cuando Dios creó este mundo tenía buenos planes. Dice la Escritura que todo lo que Dios hizo lo hizo bueno en gran manera. Hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero en algún momento el enemigo sembró cizaña. El diablo sembró cizaña en el corazón de los hombres. De pronto podemos ver entonces en el mundo que hay personas que buscan hacer el bien y hay personas que buscan hacer el mal. Los que buscan hacer el bien son el testimonio de lo que Dios hace en las personas. Los que buscan hacer el mal es la obra que el enemigo está haciendo en las personas. Los ángeles, los trabajadores le dijeron al dueño de aquel lugar, ¿por qué no arrancas la cizaña? Y la explicación es que al arrancar la cizaña también se arrancaba el trigo. Hay un tiempo en el que Dios terminará todas las cosas y le dará a cada uno según el pago, según las obras que haya hecho. El Señor enseña, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.
tanto buena o tanto malo, cada uno tendrá su propio destino, su propio camino que tomó aquí en vida, y como resultado de eso tendrá una consecuencia. ¿Está aquí conmigo? Por eso nosotros debemos entender que Dios desea el bien para la humanidad. Dios desea que nos vaya bien, pero el enemigo se encarga en ocasiones de sembrar cizaña. ¿Para qué? Para incomodarnos, para molestarnos y para que nos vaya mal. Ahora, de esta enseñanza que Cristo nos dio acerca del fin del mundo, podemos nosotros sacar algunas enseñanzas para nuestra vida actual, para este tiempo. En primer lugar, encontramos en el versículo 24 que la palabra nos enseña: el reino de los cielos es semejante. Repita conmigo: el reino de los cielos. Aquí se nos muestra que es un aspecto espiritual. Hay aspectos naturales y hay aspectos espirituales. Los aspectos naturales operan bajo los sentidos naturales del ser humano, que es la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído. Así opera lo natural. Yo camino si la tierra está firme, porque la ley de gravedad que opera en lo natural me enseña que si yo camino donde no hay un espacio, yo corro el riesgo de caer. Donde no hay tierra firme, sino que hay un voladero, yo puedo correr. Esto es lo que me enseña lo natural. Si yo me aviento al agua, me voy a hundir. Eso es lo natural. En lo espiritual, el reino de los cielos, encontramos en la Escritura que Cristo caminó sobre el agua. Él, mientras los discípulos iban remando por la noche, el Señor iba por el agua caminando, acelerando lo natural. Pedro quiso operar en lo mismo y le dijo al Señor: Señor, si eres tú, ordena que yo pueda caminar también sobre las aguas. Y Pedro empezó a caminar, pero cuando sus ojos naturales vieron la tormenta, se empezó a hundir. Es una lucha entre lo natural y lo espiritual. Pero aquí el Señor nos muestra que hay principios espirituales, y los principios espirituales operan en el reino de Dios. Y el reino de Dios se puede manifestar en nuestra vida cuando nosotros activamos estos principios espirituales. La fe es un principio espiritual del reino que nos permite abrir puertas para la bendición de Dios. Lo natural te dice: es imposible que tú encuentres trabajo por la edad que tienes. No terminaste la carrera, no tienes el título, ya has perdido varios trabajos, es imposible que encuentres trabajo. Pero el Señor te dice, a través de la llave de la fe, te dice: al que cree, todo le es posible. Entonces nosotros decidimos si caminamos en lo natural o caminamos en lo espiritual. Y dice el Señor en una parábola que el reino de los cielos es semejante a esta parábola. Entonces nosotros debemos entender que hay principios que tenemos que aplicar a nuestra vida. En lo natural, la gente busca robar, o busca almacenar, o busca juntar mucho, viviendo egoístamente, olvidándose de los que tienen necesidad. En lo espiritual Dios te dice: no, reparte, bendice a los que tienen necesidad, ayuda a una viuda, ayuda a un niño necesitado, porque cuando hagas eso vas a tener tesoros en el cielo. Operan de manera distinta. No podemos caminar en lo espiritual, no podremos ver el reino de Dios manifestado en nuestra vida si nuestra mente solamente está programada para lo natural. Mis ojos ven, doy el paso. Si no veo, mejor no lo doy. De esta manera yo no puedo ver milagros en mi vida. De esta manera yo no podré ver la bendición de Dios plena y extraordinaria como Dios la quiere ser en mí. Lo primero que vemos aquí es que el Señor habla del reino de los cielos. ¿Cómo es que el reino de los cielos se puede manifestar en nuestra vida? ¿Cómo es que el reino de los cielos puede manifestarse entre nosotros? Cuando ocurre un milagro, hay una manifestación celestial en tu vida. Cuando ocurre una sanidad milagrosa de parte de Dios, es una manifestación del reino de los cielos en tu vida. Cuando tú estabas tal vez sin trabajo, se te cerraron todas las puertas, ya no tenías ninguna salida, y de pronto una luz alumbró en tu camino como un túnel donde ves al final la salida y decides caminar por ahí y encuentras la salida. Ese acto de fe te llevó a tener un trabajo. Ahí también hay una manifestación del poder de Dios, del reino de los cielos. Cuando tu matrimonio ya no tenía solución,
cuando ya no había resultados, cuando ya parecía que todo estaba perdido, pero la palabra de Dios llegó a ti, tú la creíste y empezaste a aplicar los principios del reino y recuperaste tu matrimonio, tú estás viendo una manifestación del reino de los cielos en tu casa y en tu matrimonio. ¿Está aquí conmigo? Entonces nosotros podemos ver la manifestación del reino de Dios en nuestra vida. El Señor hablaba en este pasaje del reino de los cielos. Y entonces dice este pasaje que es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Repita conmigo, buena semilla. Aquí se nos enseña que un hombre que representa a nuestro Señor Jesús o representa a Dios, sembró buena semilla. Quiero decirte que todo lo que Dios hace, lo hace bien. Quiero decirte que la palabra enseña que toda bendición proviene de lo alto, proviene del Padre. En ocasiones hay quienes quieren robarse, hay quienes quieren robarse, ¿cómo se dice? Quieren figurar como intermediarios y robarse la gloria de Dios. Toda bendición proviene de Dios. No proviene ni de San Natán, ni de San Juan, ni de San Judas, ni de ningún otro personaje. La Biblia enseña que toda bendición proviene de lo alto. A veces Dios en su misericordia te responde y te manda una bendición aunque le estás pidiendo a otro, porque Dios es bueno. Pero la bendición no te la dio ningún santito, te la dio el Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo que la palabra enseña en el libro de Santiago es que toda bendición proviene de lo alto. Desconocer las Escrituras nos hace pedirle a alguien equivocadamente. Nos hace pedirle a San Daniel Aguilar, a ver, contéstame, y le pones esto y le pides, y Dios en su misericordia que te ve batallando te envía la bendición para que no batalles. El problema es que nosotros le atribuimos a Dani Aguilar el milagro. Perdón por el ejemplo. Cuando toda bendición proviene de Dios. ¿A quién tenemos que pedirle? ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro? ¿A quién va dirigida la oración? ¿A quién? Es lo que Cristo nos enseñó en su palabra. Cuando oréis, diréis así: Padre Nuestro. Nos enseña que no es una oración para estarla repitiendo y repitiendo, pero nos muestra principios, elementos interesantes. ¿A quién tenemos que orar? Al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Entonces, toda bendición proviene de lo alto. Si antes de conocer a Cristo tú recibiste un milagro, tienes que entender que ese milagro lo hizo el Señor. Si antes de conocer a Cristo tú recibiste la respuesta a una necesidad o a algún trabajo, debemos entender que esa respuesta te la envió el Señor, porque Dios es bueno. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, aquí se nos enseña que Dios siembra buena semilla. No le des el crédito a nadie más. El crédito hay que dárselo al quien hizo el milagro, y es nuestro Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, mira lo que dice este pasaje. Este pasaje enseña que este hombre sembró buena semilla en su campo. ¿Dónde siembra buena semilla Dios? En su campo. Ahora bien, ¿tu matrimonio es campo de Dios? ¿Quieres que Dios siembre algo bueno en tu matrimonio? La pregunta es si tu matrimonio es campo de Dios. Si tu matrimonio lo estás llevando a la manera de Dios. Si tu matrimonio está siguiendo los parámetros y los principios que la palabra de Dios enseña en el matrimonio. Si no lo estás llevando a la práctica, entonces tu matrimonio no es campo de Dios. Dios siembra buena semilla, pero en donde le permiten sembrar la semilla. Tu vida personal es campo de Dios. Todos queremos la bendición del Señor, pero a veces no le permitimos entrar en ciertas áreas de nuestra vida. Dios no puede sembrar buena semilla en un campo que no es de Él. Aquí se nos enseña que Dios siembra buena semilla en su campo. ¿En dónde? En su campo. El poder, veámoslo de esta manera. Nosotros podemos pedirle a Dios que venga a nuestra vida, pero a veces nuestro corazón puede ser como una casa que tiene varias recámaras. Y en esta casa que tiene varias recámaras, en una recámara están mis emociones. En otra recámara están mi vida espiritual.
En otra recámara está la relación con mis hijos. En otra recámara está mi negocio. En otra recámara de mi corazón, como si fuera una casa, están mis amigos. Entonces, yo invito a Jesucristo a mi vida y le abro la puerta de la recámara espiritual. Y aquí está el Señor. Pero el Señor quiere entrar a las demás recámaras. Pero yo le digo, Señor, con mis emociones, no. Yo sí quiero que cambies mi vida, que me hagas millonario, pero no me pidas que mis emociones te las entregue. A mí me gusta deprimirme porque de esa manera le llamo la atención de toda la gente. Y me encanta estar llorando porque de esa manera logro captar que todos vengan y me apapachen. No te metas con mis emociones, déjame vivir depre. Y en otra área del corazón está mi negocio. Y entonces en este negocio, Señor, pues mira, la verdad es que tengo mucho tiempo dando kilos de 900 gramos. Y pues es la manera en que vivo, todos lo hacen, Señor. Por favor, no me pidas que haga kilos de 1000 gramos porque pues no, nadie lo hace, sería un loco hacerlo. No te metas en esta área. Y de pronto queremos que Él nos bendiga, pero lo limitamos en ciertas áreas. Dirige mi vida, dime que tengo que cantar, dime cuántos versículos tengo que leer, dime si debo ayunar, pero no me pidas que cambien estas áreas. Entonces le damos a Dios un poder sobre cierta área de nuestra vida, pero limitado. No te metas en lo demás, Señor, por favor. Esto ocurre como cuando alguna persona trabaja para alguna empresa y este trabajador va a hacer algún trámite a nombre de la empresa y el dueño le da un poder amplio, pero limitado, específicamente a esta tarea que va a hacer. Haz todo lo que tengas que hacer, pero en lo referente a esta tarea que te estoy encargando. Entonces la persona lleva un poder que el patrón le dio, amplio para firmar, comprar, vender, pero limitado a esa área. No puede hacer todo lo demás, únicamente lo que se le encargó. Así operan. Pero a veces así le hacemos a Dios, Señor, te doy un poder amplio, extraordinariamente, pero solo sobre lo espiritual, Señor. Por favor, no te metas en mi matrimonio. Me encanta golpear a mi esposa y maltratarla y ahí no quiero cambiar. Oiga, una vez me encontré un matrimonio que vi una escena en la calle hace tiempo donde un hombre estaba golpeando a una mujer. Le estaba poniendo unos trancazos y alguien se metió a defenderla. Y cuando se metió a defenderla, la señora le dijo, ¿tú para qué te metes? A mí me encanta que me peguen. Hay veces que a la gente le gusta hacer así y le dicen a Dios, Dios, sí, perdona mis pecados, pero no te metas en mi matrimonio, Señor. Entonces, ese campo no es de Dios. Dios siembra buena semilla en su campo. Ahí dice, ¿tu matrimonio es campo de Dios? O dices, no, Señor, mira, yo vengo a la iglesia. Todos los domingos no falto, voy al grupo de vida, pero en mi casa, por favor, déjame llevar las cosas como mis padres y mis abuelos la han llevado. Como en cierta ocasión un hermano testificaba delante de su esposa y decía, es que pues yo soy macho camacho y a mi esposa le gusta, ¿verdad, mi amor? Sí, hijo. Toda sumisa y sí. Y él pensando que así tenía que seguir porque él era feliz y su esposa era feliz y la esposa pues decía que sí, pero toda apachurrada, ¿verdad? La pregunta es, ¿el Señor, quieres que Dios siembre buena semilla en tu vida? Tu vida tiene que ser campo de Dios. Dios no comparte la habitación con las tinieblas. No podemos decir, sí, Señor, te abro mi corazón, pero por favor no me pidas que renuncie a esto. Al decir, Señor, no me pidas que renuncie a estos actos que no te agradan, prácticamente le estamos dando la espalda al Señor. Dios quiere sembrar buena semilla en tu vida, pero es necesario que le abramos completamente nuestro corazón. Tu matrimonio es campo de Dios. ¿Cómo podemos saber si tu matrimonio es campo de Dios? Lo podemos saber si estamos llevando a la práctica lo que la palabra del Señor enseña en relación al matrimonio. Si no lo estamos llevando a la práctica, nosotros podemos decirle, Señor, bendice mi matrimonio. Pero si yo llego a la casa y no hago lo que el Señor me pide que yo tengo que hacer, entonces mi casa no es campo de Dios. Y como mi matrimonio no es campo de Dios, la buena semilla no se puede sembrar. ¿Sí me estoy explicando? La buena semilla representa las bendiciones de Dios y se siembra, Dios la siembra en su campo, no en un campo que no sea de Él.
Y mi vida puede ser campo de Dios cuando yo le entrego completamente mi corazón al Señor. Mi matrimonio puede ser campo de Dios y Dios lo puede bendecir, transformar y llevar a más. De manera que un matrimonio que estuvo a punto de disolverse, que anduvo del chongo, que anduvo extremadamente mal, de pronto Dios lo restaura, lo edifica y lo utiliza para bendecir a otros matrimonios, para ser ejemplo a otras familias. Eso es posible cuando decimos: Señor, queremos que nuestro matrimonio sea un campo tuyo. ¿Alguien alaba al Señor por esto? Ahora bien, ¿quieres que Dios haga algo en tu negocio? Entrégale tu negocio a Dios. Tu negocio, tu profesión. Por ejemplo, aquí hay hay algunos profesionistas. Hace tiempo teníamos una necesidad, porque como al publicar nuestros libros necesitamos un diseñador, necesitamos un corrector, necesitamos varias personas que nos ayuden en diferentes áreas. Y entonces, pues siempre quien ha corregido mis libros de manera gramatical es uno de mis hermanos. En cierta forma teníamos una necesidad de que aquí en la iglesia pudiera levantarse alguien para formar ese equipo. Pero entonces aquí en la iglesia hay una hermana, Lourdes, que está por allá sentadita. Lourdes tenía un sueño, el sueño de poder algún día redactar algún libro, corregir algún libro. Ella tenía un sueño y yo tenía una necesidad. Entonces por ahí se acercó conmigo y en el último libro que publicamos se suplió una necesidad cumpliendo el sueño de María de Lourdes. El sueño de Lourdes era poder corregir libros y desarrollar lo que ella trae, pero no había encontrado dónde. Y nosotros teníamos esta necesidad. Se cumplió una necesidad cumpliendo un sueño de Lourdes. ¿Sí lo podemos ver así? De pronto hay necesidades aquí en la iglesia. Necesitamos más camarógrafos, necesitamos personas que operen en otras áreas, necesitamos un ingeniero de sonido, necesitamos diferentes participantes dentro de la obra del Señor. Y cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, aquí está mi profesión, aquí está lo que yo estudié, lo pongo para tu reino, estoy seguro que Dios también te va a bendecir y no te va a dejar con las manos vacías. ¿Alguien dice amén? Ahora bien, ¿quieres que Dios haga algo en tu negocio? La pregunta es si tu negocio es un campo de Dios. Porque Dios sembrará buena semilla en su campo. ¿Cómo son tus transacciones con el prójimo? ¿Das kilos de 900 gramos? ¿Litros de 975 mililitros? Fíjate lo que dice Levítico 19:36. Levítico 19:36. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. ¿Lo leyó? Mire lo que dice Deuteronomio 25:15. Deuteronomio 25:15. Pesa exacta y justa tendrás. ¿Pesa qué? O sea, de 900 gramos el kilo no, ¿verdad? Efa cabal. La efa era una medida para comercializar. Efa cabal y justo tendrás. Para que tus días sean ¿qué? Prolongados sobre la tierra. Cuando somos justos en nuestro trato con los semejantes, tendremos larga vida. Me estaba acordando un día que en un viaje, en un autobús de esos llamados polleros que se paraban en cada rancho, un día por la ventana vi una persona que vendía como cacahuates en una bolsa de papel, pero estaban rebosando los cacahuates por fuera. Y entonces desde arriba los compré los cacahuates y me los dio, y ya cuando me los dio arrancó el camión, y cuando me acordé por la parte de abajo tenía metida la bolsa, ¿verdad? Estaba la bolsa así, pero por dentro estaba metida y por eso rebosaban los cacahuates, ¿verdad? Era un efa no muy cabal, ¿verdad? Proverbios 11:1. ¿Quieres que tu negocio sea bendecido? Proverbios 11:1 señala: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal
le agrada. ¿Qué le agrada al Señor? Vas a buscar trabajo y tienes una apariencia de 70 años y le pones que tienes 25. Conseguiste un título allá en la colonia Santo Domingo de la Ciudad de México, pirateado, con una cédula pirateada, y de esa manera andas buscando trabajo. Aguas cuando te agarren, ¿verdad? Tu confianza no debe estar en hacer las cosas de manera chueca. Mira lo que dice Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6 da una exhortación fuerte acerca de la balanza falsa y las pesas engañosas. Miqueas 6, versículo 10, señala: ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote y asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás. Mira lo que provoca el robar en nuestras transacciones. Como dicen en el mundo, el agua va al agua. O sea, no lo vas a disfrutar. El actuar deshonestamente no te traerá una satisfacción. Señala el versículo 14, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Prácticamente el Señor nos dice que el resultado de la pesa falsa o actuar deshonestamente nos llevará a no disfrutar aquello que estamos haciendo. Sigo preguntándote, ¿quieres que el Señor bendiga tu negocio? Tu profesión. Es necesario que tu negocio o profesión sea un campo de Dios. Y Dios no va a actuar en donde está la injusticia. Dios no va a actuar donde nuestras acciones son impías. ¿Me sigue amando? Ahora bien, la palabra nos enseña que Dios es toda autoridad. Tú como patrón de un negocio, como dueño de un negocio, tú eres autoridad sobre las personas que trabajan contigo. ¿Cómo te comportas tú con las personas que están bajo tu autoridad? ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Como esclavos? ¿Los explotas? ¿Los denigras? ¿Los humillas? ¿Los maldices? Oye, está muy serio esta mañana. Tú como autoridad, ¿cómo tratas a la gente? Mira, Dios es autoridad. ¿Cómo quieres que Él te trate a ti? Como quieras que Dios te trate a ti, tú trata también a las personas que están bajo tu autoridad. De esa manera, tu campo, tu negocio, tu fuente de empleo, será un campo de Dios. Amén. Levítico 19:13. Levítico 19:13 señala: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Tu empleado cobraba el sábado y le dices, vente hasta el lunes. ¿Qué dice el Señor? Que no le retengas el salario a tus empleados. Cuando tú le retienes el salario a tu empleado, él no lleva sustento a su casa. Cuando no lleva sustento a su casa, sus hijos, su esposa se altera él, se provocan problemas porque retuvimos el salario un día más. ¿Me sigue amando? Así dice el Señor, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Tu trabajo lo consideras como un campo de Dios. A lo mejor no eres empresario ni profesionista,
pero tienes que trabajar en algún lugar. ¿Tu trabajo lo consideras como campo de Dios? Quizás tú dirás, pero si es un ambiente bien pesado allí, hay envidias, hay hechicerías, hay adulterio, es campo del diablo. Bueno, precisamente Dios te ha puesto ahí para que seas luz en ese trabajo. Para que ya no sea un campo del diablo, sino que sea un campo de Dios. Y tú puedes marcar la diferencia en ese lugar. En un lugar donde hay muchas envidias, puede ser cambiado en un lugar de amor. En un lugar donde hay muchas rencillas, puede ser transformado por un lugar de paz, de armonía, donde todo cambia. ¿Por qué? Porque se convierte en un campo de Dios. ¿Cuándo? Cuando tú te activas como hijo del Señor. A lo mejor tú eres la buena semilla que Dios sembró en ese campo, porque Dios quiere prosperar a tu patrón, Dios quiere la salvación para las personas que trabajan junto contigo, Dios quiere que tú brilles en ese lugar. Si es un campo del diablo, porque hay envidias y rencillas, tú tienes trabajo de convertirlo en un campo de Dios. Todos los días ora en ese lugar, pero tienes que llegar más temprano, tienes que dejar de llegar tarde. Llegar 15 minutos antes y ponerte a orar, aunque esté cerrado, ponte a orar en la puerta. Señor, bendice este lugar. Desata un ambiente de paz y de armonía. Señor, que todo espíritu malo se vaya y que tu Espíritu Santo tome control de este centro de trabajo. Bendice este lugar en el nombre del Señor. ¿Lo puedes hacer? Para que ese lugar se convierta en un campo de Dios. Cuando ese centro de trabajo cambie, a tu patrón le irá mejor, y como resultado de eso tú tendrás un trabajo seguro en ese lugar. A todos nos puede ir mejor. Amén. Entonces vamos a reclamar ese centro de trabajo como un campo para Dios. Pero mira, aquí vemos otro principio en el libro de Mateo. Estamos leyendo que el Señor sembró en su campo una buena semilla. Ahora, toda persona que tiene un campo, Mateo 13, versículo 24, toda persona que tiene un campo le marca sus limitantes. Es decir, le pone una cerca para que el vecino sepa dónde empieza su terreno y dónde empieza el mío. Lo circula para que no se metan animales, no se metan bestias y vayan a devorar lo que tiene allí. Entonces debemos entender que si tu campo es un campo de Dios, es necesario ponerle un vallado. Es necesario ponerle unos límites. El vallado representa que hay un dueño. Si tú vas por un rancho, por algún lugar, y ves que una propiedad está con una cerca, y que tiene una puerta, y que tiene algunos alambres de púas, o alguna cerca que lo limita, tú puedes estar seguro que ese lugar tiene un dueño. Porque el vallado está marcando que una persona le puso límites a su propiedad para que nadie se meta. Es una especie de protección. Nos muestra que hay límites. En ese vallado puede representar, fíjate bien, ese vallado puede representar los límites que Dios nos pone. Por ejemplo, Dios puso a Adán en el huerto del Edén y le dijo, puedes comer de todo, menos de un árbol. Ese era el límite que Adán tenía. Puedes comer peras, guayabas, manzanas. Oiga, qué duro hubiera estado si le hubiera dicho Dios a Adán, Adán, nada más puedes comer de uno, de los demás, ni mirarlos, Hubiéramos dicho, ay Señor, qué mala onda, ¿no? Pero no, el Señor dijo, puedes comer de todo, menos de uno. Ahí en ese punto, en ese aspecto, el Señor le estaba poniendo un límite a Adán. Adán, tienes que aprender a obedecer. Si obedeces, estarás en mi bendición. Si obedeces, te voy a prosperar. Si obedeces, estarás bajo mi cobertura. Si desobedeces, la muerte vendrá a ti. Entonces nuestro campo, el campo de nuestro matrimonio, de nuestro negocio, es protegido cuando nosotros entendemos claramente los límites de ese vallado. Por ejemplo, un vallado para el matrimonio es la fidelidad. Cuando abrimos puertas a la infidelidad, entonces el enemigo entra y hace sus estragos. Hay un principio en el libro de Eclesiastés que dice lo siguiente: el que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. ¿Qué es aportillar un vallado? Aportillar es traspasar un vallado. Este vallado representa los límites y Dios dice, el que traspase esos límites, lo morderá la serpiente.
Y bueno, ya después hablaré en otro tema de cómo el veneno de la serpiente afecta también a nuestros hijos y a nuestros nietos por una puerta que abrimos. Pero ese es otro tema. La enseñanza ahí es que los límites Dios nos los pone para nuestra protección. El establecimiento de los principios de la palabra de Dios para obedecer son para nuestra protección, no para una carga que Dios te quiera imponer. Si nosotros vemos los mandamientos como una carga, ay, es que ya no puedo andar con otra, es que ya no me puedo echar mis chelas bien elásticas como antes me las echaba. Si lo vemos como una carga, entonces no podremos recibir la bendición de Dios. Pero si entendemos, Señor, tú me has puesto límites para que yo sea bendecido. Tú me has dicho que no me pase de esta cerca, porque si me paso de esta cerca me va a morder la serpiente. Señor, te voy a obedecer, porque en este límite que tú me has puesto, yo quiero vivir en tu bendición. Mi matrimonio tiene que ser campo tuyo, mi negocio tiene que ser campo tuyo, mi vida personal, mi vida familiar, todo lo que esté a mi alrededor, Señor, debe ser un campo tuyo, porque yo quiero tu bendición. Amén. Tu vecino tiene su propio campo, y en su campo ahí tiene su esposa y sus hijos, su negocio, y Dios nos pone límites en donde tenemos que aprender a respetar a la esposa de nuestro vecino. Dios te dio la tuya, tienes que aprender a ser feliz con la esposa que Dios te ha dado. No andes volteando a ver la esposa de tu vecino, no andes codiciando el negocio de tu vecino. Trabaja para que Dios bendiga tu propio negocio y te vaya bien. Respeta a la esposa o al esposo de tu prójimo. ¿Alguien dice amén? Pero mira, Mateo 24 nos enseña algo bien interesante. El versículo 25 señala: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuándo se sembró la cizaña? ¿Cuándo se sembró la cizaña? Mientras dormían los hombres. Mira, hay un pasaje que dice en la escritura: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero ¿sabes qué? Eso a veces nada más lo aplicamos para personas que no conocen a Dios. Pero en ocasiones nosotros como cristianos podemos estar dormidos. Descuidamos el matrimonio, descuidamos la relación con los hijos, descuidamos el asunto del trabajo. No, mi amor, ya mañana Dios proveerá, el Señor es mi pastor. Oye, mi amor, pero ya tienes 6 meses sin trabajar. Mi amor, dijo el pastor que al que cree todo le es posible. Y yo creo que mañana aquí va a amanecer una despensa de... Y se duermen. El asunto es que mientras te duermes, el enemigo viene y siembra la cizaña. En la parábola de las 10 vírgenes se nos muestra algo interesante de Mateo capítulo 25, que no lo vamos a leer ahorita, pero nos muestra algo interesante con respecto a esto. Las vírgenes, además de dormirse, eran 10 vírgenes, 5 de ellas, además de dormirse, no se prepararon con aceite suficiente, de manera que cuando el novio vino, se quedaron por no tener el aceite. Nos muestra Mateo 25 a 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Las insensatas, además de dormirse, no prepararon el aceite, de manera que se quedaron sin que el novio se las llevara. La palabra nos enseña que Dios tiene tiempo y ocasión para todos. Repita conmigo: tiempo, ocasión, a todos nos pasan, hermanos. Todos tendremos un tiempo, una oportunidad que se nos presenta en el camino. Lamentablemente a veces no aprovechamos esa oportunidad porque nos quedamos dormidos. ¿No tramitaste tu título profesional a tiempo? Y se te presentó una oportunidad, pero te pedían el título. ¿Y cómo te lamentaste el haber sido decidioso en el asunto de tramitar tu título? Se te presentó la oportunidad de comprar una casa,
muy bonita casa, las personas se iban a vivir al extranjero, ya no hallaban qué hacer con la casa y te la estaban vendiendo bien barata. Pero no tenías el dinero para comprarlo porque nunca fuiste una persona ahorradora. Te lo gastabas todo en chicles. Por favor, no vayas a pensar que estoy hablando de la persona que está a tu lado, ¿verdad? No voltees a ver a nadie, por favor. Ahora, a lo mejor un día te fuiste de aval. Alguien te pidió, oye, mira, es que voy a sacar unas cosas en la tienda y necesito que por favor firmes de aval, yo voy a pagar, no te preocupes. Y ahí vas de buena gente a firmar. ¿Sabes lo que dice la Biblia en cuanto a hacer avales? Dice el Señor que no tenemos que hacer avales. ¿Estás aquí? No, pero es que pobrecito, que mira, que se tiene que hacer de su... lo que tú quieras, pero el Señor dice que no tenemos que hacer avales. Hay personas que han perdido sus terrenos, su casa, su cama, su refrigerador, por ir de avales. Obviamente esto pasa solamente de Guatemala para allá abajo, ¿verdad? Por Centroamérica, por aquel rumbo. Pero el Señor es claro que no tenemos que hacer avales. ¿Alguien está recibiendo la palabra en esta mañana? No hay que ser avales. Y quisiera seguirle, hermano, pero ya se nos está acabando el tiempo. Pero aquí vemos en este pasaje al malo sembrando la semilla. ¿Quién siembra la semilla? El malo. La parábola dice que mientras dormían los hombres vino el malo. Mientras los hombres duermen. El dormir puede representar un estado donde no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Estás ahí en tu casa, pero no sabes lo que tus hijos están viendo en la tele. Estás en tu casa, pero no sabes lo que tus hijos están viendo en internet. Tú estás presente, pero no te das cuenta de las cosas que están ocurriendo. Debemos poner una balanza en nuestra vida y pensar qué es más importante para nosotros. Si irnos al café con nuestros amigos o estar con nuestros hijos. ¿Qué es más importante para nosotros? Alguien dirá, pero es que yo tengo derecho a estar con mis amigas en el café. Sí, pero tus hijos también te necesitan. Nadie te está quitando a tus amigas, pero tienes que pasar tiempo con tus hijos. La semana pasada les hablaba de cómo mi hijo, al estar en un lugar público, llegó conmigo para decirme, papá, el niño que está allá me dijo tonto y cabeza hueca. Y yo les he dicho que mi hijo pues siempre dice puras palabras bonitas, ¿no? Papá guapo, elefante, papá precioso. A mi esposa le dice princesa, bonita, una serie de palabras que no se las he enseñado yo, ¿eh? Es un regalo que Dios nos ha dado a través de Josías. Pero entonces él se sorprendió que un niño llegara y le dijera, tonto, cabeza hueca, porque él siempre escucha buenas palabras en la casa. Pero entonces cuando volteamos, mi niña me dijo, papá, es que el niño trae el disfraz de Ben 10. ¿Y quién es Ben 10? No, papá, es una caricatura que nosotros no vemos porque dice puras groserías, dice puras palabras hirientes y maldiciones. Entonces yo me quedé pensando, la señora ni cuenta se da que su hijo está siendo instruido por televisión para decir toda esa clase de groserías. Mis hijos saben que hay programas que no tienen que ver. Claramente, por ejemplo, hay caricaturas chinas que promueven mucho la violencia, la rebeldía y una serie de cosas feas. Mis hijos saben cuál ver y cuál no ver. Hay series de programas que en ocasiones no transmiten buenos valores. Por ejemplo, ese famoso iCarly que ya le pedí a mis hijos que no la vieran. Porque salen dos jovencitas que hacen todo lo que quieren y los papás nunca están allí. Como que transmiten un mensaje en que los papás no son necesarios. Que los jóvenes pueden ser felices si los papás no estuvieran. Ese es el mensaje que transmiten los programas a veces. Y ese niño que traía el uniforme de Ben 10, pues le dijo a mi hijo las palabras que él escucha en la televisión. ¿Qué crees que están sembrando en el corazón de este niño? ¿Buena semilla o cizaña? No estamos juzgando al niño. Estamos mostrando un caso para reflexionar quién está educando a nuestros hijos. Tú te pones a hacer el quehacer, no, pues que se pongan a ver la tele. Y no sabes lo que la televisión está transmitiendo. No sabes los valores que están pasando. Hoy en día, por ejemplo,
se están promoviendo leyes como que hombres con hombres se casen, mujeres con mujeres se casen. Ya van a empezar a salir programas así, si no es que ya están saliendo, donde es natural que alguien homosexual o lesbiana salga, transmitiendo a nuestros hijos o a nuestros adolescentes un estilo de vida muy diferente al que la palabra de Dios nos enseña. ¿Tus hijos son campo de Dios o no son campo de Dios? Si tus hijos son campo de Dios, tú tienes que ponerle límites a tus hijos, acerca de cosas que no tienen que ver, acerca de cosas que no los van a enriquecer ni los van a bendecir. Si tú pones esos límites, entonces Dios va a sembrar la buena semilla. Si tus hijos son campo de Dios, tú los tienes que llevar a la iglesia. Pero no solamente a la iglesia, tienes que enseñarles cada día principios de la palabra de Dios. Que vean con tu ejemplo cómo se debe vivir un cristianismo a la manera del Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Que nuestros hijos sean campo de Dios. Que nuestro matrimonio sea campo de Dios. Que nuestro negocio sea campo de Dios. Que nuestra profesión sea campo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Estamos seguros que si cada familia de esta comunidad abre las puertas de su casa para que Dios encuentre en cada familia, en cada casa, un campo fértil donde pueda sembrar bendiciones, nuestra comunidad y nuestra nación puede cambiar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y estamos seguros que también tu casa puede ser un campo de Dios. Tu casa puede tener una visitación de parte de Dios maravillosa. Tu casa puede ser una habitación donde Dios viva, donde Dios traiga cambios, restauración a tu matrimonio y a la relación con tus hijos. Pero tienes que invitar a Cristo a que entre a tu casa. Tienes que pedirle al Señor a que sea el Rey de tu vida. Tienes que estar dispuesto a poner los límites que Dios establece en su palabra para que el vallado que Él quiere poner sea una cerca protectora en donde los ángeles de Dios te cubran y te guarden y goces del favor del Señor. Y esto es muy sencillo, solamente se requiere de una decisión importante, la decisión de dejar nuestra vida pasada y estar dispuestos a permitir que Dios nos lleve a vivir en una nueva vida. ¿Cómo es esta nueva vida? Se comienza invitando a Cristo a nuestro corazón. La Biblia enseña que el que está en Cristo es una nueva criatura y que en ese momento las cosas viejas quedan atrás y ahora empieza a haber cosas nuevas, las cosas nuevas que Dios quiere sembrar en tu matrimonio, en tu familia y en tu casa. Para eso necesitamos invitar a Cristo a nuestro corazón. Por eso quiero invitarte en este momento a que ahí en donde te encuentras hagas una oración invitando a Jesucristo. Repite lo siguiente: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis pecados y estoy dispuesto a entregarte mi vida para que mi vida sea un campo tuyo. Señor, te necesito y te pido que vengas a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes que si tomaste esta decisión de invitar a Jesucristo, te felicitamos, pero es importante animarte, motivarte a que no te quedes solamente ahí en tu casa, sino que busques integrarte a una iglesia cristiana en donde te puedan enseñar esos límites de los cuales te estamos hablando para que el Señor pueda bendecir tu vida. Busca una iglesia cristiana donde puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y donde puedas tener una experiencia con el Espíritu Santo. Cerca de tu casa puede haber alguna, y si no la encuentras, te invitamos a Pan de Vida, en donde todos los domingos a las 11 de la mañana nos reunimos en el Centro de Convenciones de Tampico para alabar a nuestro Señor, recibir una palabra de ánimo que nos ayude a seguir adelante en el camino que tenemos por delante. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo.